Bueno, ahora sí podemos comentar. Vamos a poner en... ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Todavía no se puso en grande, ¿no? Todavía no. No sé por qué no se... A ver. Ahí está. Tarda. Además, esta computadora es una computadora básica que hace de todo, pobre. No sé, un día me va a dejar a pie la computadora y no sé qué voy a hacer. Bueno, vamos a ver. Hoy día vamos a desarrollar el trabajo práctico, o más bien los conceptos que utilizaremos en el trabajo práctico número 1, que se llama factores formadores de suelo. Como ustedes saben, yo soy la docente, jefe de trabajos prácticos de suelos, y mi nombre es Silvana Alejandra Castrillo, soy ingeniera en recursos naturales y medio ambiente. Los objetivos de este trabajo práctico son conocer los factores formadores de suelos que dan origen al suelo, establecer el efecto y la acción e interacción que cada factor ejerce sobre la formación de los suelos, y también conocer e interpretar los distintos grados de evolución de un suelo. El suelo, podemos dar una primera definición o una aproximación de que el suelo es un medio natural que nos sirve ¿para qué? Para el crecimiento de las plantas. Constituye la interfase entre las rocas del sustrato continental, que conocemos como litosfera, y la atmósfera. ¿Sí? El suelo se encuentra en este sector. Y por supuesto que va a interactuar con ambos, con la atmósfera y la litosfera. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos comprender un suelo? Necesitamos describirlo, necesitamos conocer las propiedades, las características que tiene ese suelo para poder predecir cuál va a ser su comportamiento frente a cualquier acción antrópica que podamos ejercer sobre él. Como profesionales debemos tener ese objetivo a la hora de hacer un uso del suelo, del recurso natural suelo. Y el suelo tiene muchísimas funciones. Ofrece servicios ambientales, los famosos servicios ambientales, y algunos de ellos son la recirculación de la materia orgánica, la liberación de nutrimentos para las plantas, la filtración de elementos contaminantes, el mantenimiento de la biodiversidad y la seguridad alimentaria de una nación. Sostiene el crecimiento de las plantas superiores, como lo dijimos en el párrafo anterior, y las propiedades del suelo son el principal factor que controla el destino del agua en el sistema hidrológico. Las pérdidas, la utilización, la contaminación y la purificación del agua son todas afectadas por el suelo. Es un sistema natural de reciclaje. En el suelo, los residuos y los cuerpos muertos de plantas, animales y gente son asimilados. Y sus elementos básicos, déjenme que admita a Renzo, y sus elementos básicos, a ver, se hacen disponibles para la reutilización en la próxima generación de vida. También el suelo provee el hábitat para los organismos vivos, desde pequeños mamíferos y reptiles a diminutos insectos, y a un inimaginable número y diversidad de células microscópicas. En los ecosistemas elaborados por el hombre, el suelo juega un importante rol como un medio de ingeniería. Para nosotros, los ingenieros en recursos naturales, debemos hacer mucho hincapié en esto. No solamente
en los servicios, no solamente en las funciones del suelo con respecto a la agricultura, a las actividades productivas, sino a estos servicios ambientales que el suelo nos provee y que muchas veces no son valorados y no son ni siquiera tenidos en cuenta a la hora del uso y a la hora de la evaluación de un impacto que se puede realizar sobre él. Y en esta materia nosotros vamos a estudiar el suelo desde el punto de vista de sistema. Entonces vamos a utilizar un concepto sistémico del suelo. Como sabemos, existen tres tipos de sistema: el sistema aislado, el cerrado y el sistema abierto. Al suelo lo vamos a considerar como un sistema abierto, porque el suelo intercambia materia y energía con el exterior. Como se ve en esta imagen, los fragmentos de la roca originados por meteorización mecánica debido a la acción de las raíces. ¿Sí? Es un sistema abierto que va a interactuar con la biosfera en este caso, y que esa interacción va a dar lugar a la meteorización mecánica o biológica, y que va a provocar la fragmentación de esa roca. Es un sistema natural, porque el suelo no se origina en laboratorio, el suelo se origina en la naturaleza. Es un sistema natural, abierto, por lo que dijimos en la diapositiva anterior. El suelo presenta una organización estructural. Como vamos a ver más adelante, todos los constituyentes, todas las componentes del suelo se van a organizar. Tiene una capacidad de responder a cambios ambientales, es decir, que tiene una capacidad de recibir impactos ambientales y responder a esos impactos. Es un cuerpo natural tridimensional en un volumen. Este cuerpo natural varía en el espacio, por eso existen los mapas de suelos, y también varía en el tiempo, como vamos a ver más adelante. Y por supuesto es un recurso natural limitado porque su formación excede los tiempos generacionales de las personas, ¿sí? Entonces lo consideramos como un recurso natural limitado. Bien, entonces dijimos que el suelo es un cuerpo natural que consiste en capas de suelos, que es la organización de los componentes que hablamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Estos componentes se van a organizar en capas, y estas capas las vamos a llamar horizontes del suelo. De ahora en más, cuando veamos un perfil de suelos como este, vamos a llamar a cada sector que se diferencia del otro, lo vamos a llamar horizonte de suelo. Y la sumatoria de estos horizontes de suelo es lo que vamos a conocer como perfil del suelo. Bien, y estos horizontes van a estar compuestos de materiales minerales meteorizados, de materia orgánica, de aire y de agua. Entonces este cuerpo natural va a tener o va a presentar tres fases: la fase líquida, la fase gaseosa y la fase sólida. Por eso es que lo vamos a llamar trifásico. Y estas tres fases van a tener cuatro componentes: la componente orgánica y la componente inorgánica, que va a formar parte de la fase sólida, la componente agua, que va a estar en la fase líquida, y el aire, que va a formar parte de la fase gaseosa. Bien, este es un esquema que vamos a utilizarlo mucho, y que ustedes también, a la hora de responder en algunas preguntas de los prácticos, es conveniente que piensen en este esquema, en estas tres fases y en estos cuatro componentes y en los porcentajes que ocupan frente a determinadas situaciones.
porque estos valores, estos porcentajes que ocupan dentro de este gráfico, es lo que va a resultar en las propiedades físicas de los suelos, ¿sí? Según el equilibrio que haya entre la fase líquida, entre la fase gaseosa y entre la fase sólida, es lo que va a dar como resultante las propiedades físicas de los suelos. Y a su vez, esas propiedades físicas van a impactar en las físico-químicas, en las químicas. Entonces, este esquema del suelo como un sistema trifásico, siempre tenemos que tenerlo en la cabeza a la hora de razonar una situación. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo se formará un suelo? ¿Cómo pasa de esta situación de una roca que es homogénea, que no tiene vegetación, que no tiene una organización de sus componentes, porque es homogénea en cualquier punto que yo toque, dentro de esta roca va a tener las mismas características en cualquier otro punto? ¿Cómo pasa de esta situación a esta situación, que sí es un suelo propiamente dicho, con una organización, con un color determinado, con vegetación que pudo desarrollarse sobre este suelo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se forma el suelo? Y vamos a llamar al proceso de formación y evolución de un suelo, lo vamos a llamar edafogénesis, ¿sí? Entonces la edafogénesis va a ser el proceso de formación y evolución de un suelo. Y vamos a ver, ¿por qué decimos el proceso de formación y evolución? Porque el suelo evoluciona desde esta situación, desde una roca, evoluciona hacia esta situación, en donde están sus componentes, todos sus componentes estructurales organizados. Bien, ya dijimos que el proceso se llama edafogénesis, y vamos a centrarnos en esta primera etapa, en la etapa 0, si quieren, en donde la roca madre, o la roca, si bien todavía no les hablé de roca madre, pero la roca para suelos la vamos a llamar roca madre. Y ya vamos a ver por qué. La roca madre, que se encuentra en un determinado ambiente, con determinadas características ambientales, con determinadas características climatológicas, en donde la precipitación es una variable junto con la temperatura, que se diferencia de otros ambientes, en donde esta roca madre se encuentra con un clima determinado e interactúa generando procesos de meteorización, ¿sí? El clima de la Puna es muy diferente al clima de Yungas, el clima de Chaco, el clima de Monte, y la roca madre también es diferente. Las rocas que encontramos en la Puna van a ser muy diferentes a las rocas que podemos encontrar en el Chaco. Entonces, esta interacción clima-roca me va a desencadenar procesos de meteorización característicos para ese ambiente. Por eso es que es muy importante caracterizar el lugar donde se desarrolla o donde se inicia este proceso de edafogénesis. En uno de los puntos del trabajo práctico, yo en uno o en dos, no recuerdo muy bien ahora, se les pide a ustedes que caractericen provincias fitogeográficas desde el punto de vista ambiental. Y bueno, este es el fundamento del porqué, para poder entender qué procesos de meteorización se van a dar en esos ambientes, en esas provincias fitogeográficas, debemos conocer sus características ambientales en primer lugar. Entonces, clima que interactúa con la roca madre va a desencadenar procesos de meteorización característicos para ese lugar. Además, si sumamos el relieve, porque no es lo mismo que esta interacción ocurra en un sector plano a que ocurra en un sector que pueda tener pendientes, mayores o menores pendientes, el proceso que se va a generar seguramente va a ser diferente, porque se va a ver influenciado en el tipo de relieve que ocurra,
¿sí? Entonces, esa interacción roca, madre, clima y relieve, lo que me va a generar son fragmentos de la roca. ¿Por qué? Porque esa roca se está meteorizando. Y el resultado de toda meteorización es la fragmentación de la roca. Y al fragmentarse la roca, lo que va a ocurrir es que el agua que proviene de las precipitaciones pueda infiltrar las grietas, pueda introducirse al sistema suelo, pueda ser un agua que entre en juego en la formación del suelo, ¿sí? Porque penetra las grietas, las fracturas que se generan consecuencia de la meteorización. Y esa agua que ingresa al sistema va a facilitar que se implante una cobertura natural, una cobertura vegetal natural, que seguramente en estos primeros estadios de la edafogénesis, esa cobertura vegetal va a ser una cobertura de líquenes, de musgos, una vegetación básica, que a medida que la meteorización avance, a medida que la fragmentación avance y estos fragmentos pasen a tener partículas de diámetros más pequeñas, que permitan que sobre estas partículas haya interacción entre el agua y los componentes, los compuestos químicos que provienen de la roca, hayan una interacción y generen la liberación de los nutrimentos para las plantas, que permita que esta cobertura vegetal vaya evolucionando y se vaya desarrollando en una cobertura más compleja. Esa cobertura, a su vez, va a aportar materia orgánica al suelo, ¿sí? Va a aportar, mediante la penetración de las raíces, el nacimiento y las muertes de las raíces, va a hacer que queden orificios dentro del suelo. Esos orificios van a permitir la entrada de agua, de aire, van a permitir que vivan microorganismos, que se desarrollen, microorganismos que faciliten la descomposición de la materia orgánica, y a su vez esa materia orgánica sufra procesos de humificación y se genere el humus en el horizonte A. Y ese humus lo que permite es la estructuración del horizonte. Esa estructuración, que lo vamos a ver con mayor profundidad en el trabajo práctico de propiedades físicas, esa estructuración hace que el suelo se agregue, ¿sí? Se formen como bloquecitos en los diferentes horizontes y se vaya organizando el perfil del suelo en horizontes. En el horizonte A, como ustedes pueden ver en este estadio, el horizonte A, que va a tener materia orgánica que facilita la estructura, e inmediatamente aparece el horizonte C. Y a medida que esta cobertura vegetal se va desarrollando y va... Perdón, ¿alguien habló? ¿Alguna consulta? ¿No? No, profe, disculpe. Ah, no, está bien, está bien. Si tienen alguna consulta, me preguntan, ¿no? Si no entienden algo, me preguntan. Entonces, esta evolución de la vegetación también hace que las raíces penetren en profundidad y el aporte de materia orgánica vaya creciendo, la estructura de la materia, la estructura de los horizontes también se vaya desarrollando, ¿sí? Y este suelo va organizando sus componentes y va formando los horizontes de suelo, que van a tener sus características particulares que las vamos a estudiar más adelante. Pero fíjense cómo todo esto transcurre a lo largo de un determinado tiempo, ¿sí? La situación cero
se inicia cuando la roca todavía no tiene nada de vegetación, no hay vegetación, pero para que esta roca pueda permitir el desarrollo de una vegetación, debe primero lograr fragmentarse, y esa fragmentación se logra mediante procesos de meteorización. Por eso es que el trabajo práctico número 1 habla sobre meteorización, y todos esos conceptos ustedes ya los vieron en geomorfología. Entonces van a sacar de ahí la información para desarrollar ese punto y que tenga que ver con meteorización, ciclo de la roca, porque es muy importante también qué tipo de roca sobre qué tipo de roca se está desarrollando nuestro suelo. En este caso, por lo que sabemos, podemos saber que esta es una roca in situ, ¿sí? que está siendo meteorizada en el lugar, que no ha sufrido procesos de erosión, no ha sufrido procesos de transporte. ¿Sí? Sobre esta roca que se meteorizó, se fragmentó, se desarrolló un suelo. Pero en los suelos del Chaco, por ejemplo, en donde los depósitos son depósitos fluviales, la gran mayoría son sedimentos, y sobre esos sedimentos que han sido transportados se van a desarrollar nuestros suelos, que van a tener características originadas en ese material original, ¿sí? O en ese material original. Acá les hago un paréntesis. Roca madre le llamamos a la roca que a partir de la cual se forma el suelo, es la roca in situ, ¿sí? La roca que no ha sufrido transporte. Y los materiales originales son los materiales sueltos, los materiales sedimentarios que han sido transportados ya sea por viento, por ríos, por glaciares, ¿sí? Son materiales transportados. Entonces podemos tener roca madre o material originario, ¿sí? Los dos significan lo mismo, pero sabemos que el origen es diferente. Bien, y a estos 5, relieve, clima, roca madre y organismos y tiempos, son lo que vamos a llamar factores formadores de suelo, ¿sí? Son los factores formadores de suelos que interaccionan, que tienen sus características particulares según el ambiente en el que nos encontremos, y que van a dar lugar al nacimiento de un suelo. Entonces, ¿qué es un factor formador de suelos? ¿Cómo lo vamos a definir al factor formador de suelos? Lo vamos a definir como una fuerza, condición o una combinación de ambas que tiene la capacidad de transformar la roca madre en suelo, ¿sí? Esa es la definición de factor formador de suelo. Y van a existir factores formadores activos y factores formadores pasivos. Los factores formadores activos van a ser el clima, la biota u organismos, como lo vimos en la diapositiva anterior. El hombre, que en realidad en la diapositiva anterior no lo vimos porque para esta materia el suelo es un cuerpo natural en donde el hombre no interviene. Al hombre lo vamos a empezar a considerar cuando estudien manejo de suelos, en donde el hombre, mediante el manejo que haga de esos suelos, seguramente tiene un impacto en la formación de esos suelos. Pero bueno, no podemos dejar de reconocer que el hombre es las actividades que desarrolla el hombre hoy por hoy tienen tal envergadura que tienen el alcance de considerarlo como un factor formador de suelo, ¿no? O sea, tiene la capacidad de destruirlo. Hoy por hoy son pocas las técnicas que permiten la recuperación, o son pocas las que se aplican más que nada, ¿no? Que permiten la recuperación de un suelo o el mejoramiento
son más las que lo degradan, las que los destruyen. Entonces, más que un factor formador de suelo, el hombre sería un factor de degradación de suelos. Pero espero que eso cambie cuando hayan profesionales como ustedes que van a poder manejar los suelos de otra manera. Hacemos todo lo posible para que eso ocurra. Entonces, factores formadores activos, clima, biota. Estos factores formadores actúan sobre otros componentes y también van a controlar el tipo de proceso posible y su intensidad, ¿sí? Como decíamos, el clima va a desencadenar procesos de meteorización químico, físico. La roca madre que esté en la puna, con el clima de la puna, seguramente va a desencadenar procesos de meteorización física principalmente. En cambio, si esa roca madre se encuentra en yungas, los procesos de meteorización van a ser químicos, ¿sí? Por eso es que decimos que es un factor formador activo. En los factores formadores pasivos vamos a tener a la roca madre, relieve y el tiempo, que son aquellos sobre los que actúan otros factores formadores, ¿sí? Como el clima, los organismos. Este es un cuadro que resume un poco lo que venimos hablando, en donde están los 5 factores formadores de suelo: roca madre, clima, relieve, organismos y tiempo, que la interacción de estos 5 factores formadores van a desencadenar o van a generar procesos formadores de suelo. Y estos procesos formadores de suelo van a dar lugar a nuestro perfil del suelo. Recordemos que el perfil del suelo es la sumatoria de los horizontes del suelo. Por eso es que este grafiquito tiene sectores diferenciados, ¿no? Porque cada uno es un horizonte. En esta clase nosotros nos vamos a concentrar en los factores formadores de suelo. Bueno, ya voy yo. Bueno, estas son las cosas que ocurren, acostúmbrense. Bueno, en esta clase vamos a ver factores formadores de suelo, y en la clase siguiente vamos a desarrollar los procesos formadores. Jenny lo que hizo fue generar, es un científico que estudió suelos, lo que hizo fue generar o sintetizar esta interacción de los factores formadores en una función matemática, en donde él dice que las propiedades y características del suelo van a ser igual o están en función de la interacción del clima, los organismos, el relieve y la materia orgánica de un lugar en función del tiempo. Entonces, fíjense que en este grafiquito, si ustedes tienen que representar el factor formador tiempo, o tienen que indicarlo en dónde estaría, en dónde se vería el tiempo, seguramente que sería esta flecha, ¿no? Que nos dice que el tiempo transcurrido desde esta situación a esta situación ha sido X, y ha dado lugar a la interacción de los factores formadores del suelo. Lo que se hace muchas veces, porque se vuelve muy complejo entender y entender la interacción de los 5 factores formadores del suelo. Un segundo, por favor, les pido. A ver. Para almorzar. Ya vengo, tomen 5 minutos, ya vengo.
Hola. Bueno, ya volví. ¿Están todos? Están todos muy en silencio. ¿Están durmiendo? Sí, aquí estamos, profe. Ya están buenos. Escuchando. Escuchando todo, bueno. Como les decía, estudiar y entender lo que ocurre cuando interactúan los 5 factores formadores muchas veces se vuelve muy complejo y requiere de mucha información. Entonces, una manera de analizar cómo influye cada factor formador en la formación de los suelos es manteniendo uno variable y el resto constante. Entonces, cuando nosotros tenemos el factor formador que varía, cuando varía la roca madre como factor formador, vamos a estar enfrente de una litosecuencia. Lito viene de roca. Cuando el que varía es el clima, vamos a estar frente a una climosecuencia. Cuando varía los organismos, frente a una biosecuencia. Cuando varía el relieve, una toposecuencia. Y cuando lo hace el tiempo, lo vamos a llamar cronosecuencia. ¿Sí? Estos son conceptos importantes porque en mucha bibliografía que ustedes lean seguramente que van a encontrar estas palabras y es importante que sepan que significa que un factor formador es el que varía y los demás se mantienen constantes. Bien, empecemos con el clima, que es un factor formador. El clima influye sobre la génesis de una forma directa, mediante el control de las reacciones físicas y las reacciones químicas que en él tiene lugar, así como por controlar el factor biótico y en cierto grado la influencia del relieve y del tiempo, a través de la erosión y la deposición de materiales del suelo. ¿Por qué dice del relieve y del tiempo? Ustedes si recuerdan en geomorfología, seguramente que vieron los deslizamientos, los flujos densos, todos esos procesos que se dan, procesos gravitacionales que se dan en la quebrada de Humahuaca. No sé si es que lo vieron todos. ¿Todos hicieron geomorfología? Algunos sé que no, pero la mayoría lo hizo. ¿No? ¿Nadie? Pueden hablar, chicos, que les digo que yo extraño la clase presencial porque a mí me gusta que participen también. Yo no, profe. No. Bueno, recomiendo para los que no cursaron geomorfología que traten de buscar apuntes o lo que se dio en la materia para que puedan entender ciertos conceptos, porque si no, no va a faltar para que cierre todo lo que veamos de suelo. Fíjense que acá dice que el clima controla y en cierto grado controla la influencia del relieve. Y tiene que ver con estos procesos gravitacionales, por ejemplo. También hay procesos fluviales, hay procesos que generan los ríos. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando hay desprendimientos de flujos densos, las pendientes cambian. Entonces el relieve, las características de las pendientes van a cambiar. Y esas características van a influir seguramente en la cantidad de agua que ingresa a nuestro sistema suelo. Una pendiente con menor gradiente seguramente que va a infiltrar más agua que una pendiente con mayor gradiente, en donde el agua va a escurrir. Y también nos dice que influencia en el factor formador tiempo, porque ustedes imagínense que está sobre la ladera de una montaña, se está desarrollando un suelo, y después de 50 años ocurre un flujo denso.
Y ese material de flujo denso entierra a nuestro suelo. Y ese suelo que estaba interactuando con la atmósfera, que estaba en donde estaban interactuando los factores formadores de suelos y que generaban procesos formadores de suelos, de repente se encuentra enterrado y pasa a ser un suelo enterrado. Y ese nuevo material depositado, producto de un flujo denso, es el nuevo material original a partir del cual se va a empezar a formar un suelo, ¿sí? Por eso es que, si bien tratamos de estudiarlos por separados, a los factores formadores siempre, pero siempre están interactuando, siempre. Y algunos van a tener mayor influencia en algunos ambientes que en otros. Por eso es tan importante caracterizar el ambiente y conocer bien el ambiente sobre el cual estamos estudiando nuestro suelo. Bueno, y también nos dice que el clima a su vez está influido o sometido al factor tiempo, puesto que a lo largo del proceso de formación de un suelo pueden ocurrir cambios climáticos, por supuesto que sí. Los dos principales agentes del clima en la formación del suelo son, acá dice 2, pero son 3, ¿no? La precipitación, la temperatura y el balance hídrico y de agua en el suelo, que eso ustedes son conceptos que los vieron en clima. Fíjense que está este balance hídrico de Orán, en donde de este gráfico nosotros podemos sacar un montón de informaciones. ¿Cuáles son los meses en donde se concentra el agua, las precipitaciones? ¿Cuáles son los meses en donde hay exceso de agua, donde hay déficit de agua? ¿Sí? ¿Cuál es la marcha de la temperatura con respecto a la precipitación? Recordemos que si tenemos altas temperaturas y abundante agua, seguramente que las reacciones químicas se van a ver favorecidas. Ahora, si tenemos agua y no tenemos altas temperaturas, las reacciones químicas se van a ver desfavorecidas. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son las características climáticas y mirar siempre ¿cómo se llaman? Estas variables climatológicas para poder entender qué procesos se dan en el suelo, ¿sí? Y por supuesto que esta información de los gráficos, esta información se genera de datos estadísticos tomados de muchísimos años. Entonces es información que tiene un peso y es una información confiable. Muchas veces se toman datos de pocos años de medición, 3 años, 2 años, que a los fines estadísticos no tiene peso. Sí nos puede servir para entender lo que ocurrió en determinado año, pero no nos puede servir para caracterizar un lugar. Y esto, teniendo en cuenta y mirando esto, hay un punto en donde se les pide a ustedes que investiguen los datos climatológicos de 2 localidades características de las regiones fitogeográficas y que a su vez sean contrastantes, ¿no? O sea, traten de buscar de localidades en donde los balances hídricos se diferencien entre sí, para que ustedes vean las diferencias entre estas provincias fitogeográficas. Bien, el clima. Ustedes pueden ver estas 2 fotografías que corresponden a 2 perfiles de suelos diferentes, un horizonte A, un horizonte B y un horizonte C, que varía con respecto al suelo que está al lado, varía en el espesor, varía en el color, ¿sí? Seguramente que va a variar también en la cantidad de nutrimentos que tiene ese suelo. Entonces las características como espesor, fertilidad, desarrollo del perfil, están fuertemente condicionadas por la temperatura y por la presencia o ausencia de las precipitaciones. Recuerden ustedes que el agua que ingresa a nuestro sistema suelos, que infiltra, es el agua que va a entrar en juego en nuestro proceso de edafogénesis,
¿sí? El agua que salga de este sistema suelo, ya sea por escorrentía superficial o por pérdida de profundidad, es agua que no va a entrar en el suelo, en la formación del suelo, y seguramente que esa presencia o ausencia de agua afecta estas características. Bueno, ya hablamos de la precipitación, hablamos de la temperatura. Y acá veamos estos gráficos. Fíjense, la materia orgánica que puede presentar un suelo aumenta conforme aumenta la precipitación, ¿sí? Y esto tiene que ver con estos conceptos que venimos hablando de la influencia de agua más temperatura, que favorecen las reacciones químicas que ocurren en el suelo. Entonces la presencia de materia orgánica en nuestro suelo se va a ver directamente influenciada. Y esta presencia de materia orgánica en el suelo impacta directamente en la forma en que se organiza nuestro suelo. Entonces, si bien en términos generales ocurre esto, es muy importante que ustedes sepan cuál es la evolución de la materia orgánica en diferentes ambientes con diferentes precipitaciones y temperaturas. Lo mismo que la arcilla. La arcilla, el contenido de arcilla, que ya vamos a ver más adelante, es una partícula mineral que se encuentra en el suelo, que es la de diámetro más pequeña, que tiene un comportamiento coloidal, y que le da al suelo propiedades y características muy particulares. Entonces, por eso es que tenemos o hacemos foco en esta partícula mineral. La presencia de arcillas también se va a ver favorecida con el aumento de las precipitaciones y también con el aumento de la temperatura, ¿sí? Y existen diferentes tipos de arcillas con diferentes propiedades, algunas son más expansivas que otras, algunas son de 2 láminas, otras de 3 láminas, que le van a dar también características particulares al suelo. Y las precipitaciones también controlan, en términos generales, el tipo de arcilla que podemos tener en nuestro suelo. Podemos tener montmorillonitas, que se van a ver favorecidas en precipitaciones más bajas. Podemos tener caolinita, vermiculita, en donde se desarrolla donde hay precipitaciones más altas, hilita, gipsita, ¿sí? Esto para que ustedes tengan en cuenta la influencia, ¿no?, de estos parámetros climatológicos. Otro factor formador son los organismos. Profe, ¿Sí? ¿será que puede explicar en la parte de la materia orgánica y la relación con la temperatura, por qué disminuye ahí el porcentaje? Porque ese es uno de los gráficos que están prácticos, y bueno, cuesta establecer la Bien. relación esa, porque Los procesos de descomposición se van a ver favorecidos a medida que aumente la temperatura, porque las reacciones químicas se van a poder llevar adelante, ¿sí? Van a poder realizarse reacciones químicas que van a transformar esa materia orgánica. Entonces, en ambientes donde la temperatura es baja, no tenemos el principal insumo para que ocurran las reacciones químicas. ¿Se entiende? Profe, perdón. Sí, sí. ¿Y por qué sería como que a mayor temperatura hay menos porcentaje de materia orgánica? Materia orgánica en el suelo. A medida que hay mayor temperatura en el suelo, la materia orgánica, esto ¿sabes? Tiene que ver con los procesos de humificación y mineralización. ¿Ustedes escucharon hablar de cuando la materia orgánica se quema o se pierde?
Sí, A medida que la temperatura aumenta, el proceso de mineralización, en donde la materia orgánica pasa de ser materia orgánica a materia inorgánica, se ve favorecido, porque la materia orgánica, entre comillas, claro, se quema. Este gráfico, pensando en términos generales de descomposición estrictamente de descomposición, pensemos que el proceso de descomposición en ambientes donde las temperaturas son bajas, ese proceso de descomposición se va a ver desfavorecido, ¿sí? Y lo que hace es acumular materia orgánica. Por eso es que estos porcentajes son más altos, ¿sí? sí, profe, ahora sí. ¿Sí? En cambio, en los lugares donde hay temperaturas más altas, esta materia orgánica no se acumula sobre el suelo, sino que logra descomponerse. Y vamos a ver más adelante que la descomposición en el suelo va a tener un camino, que va a ser la mineralización o va a ser la humificación. Pero este gráfico, ustedes traten ahora de entenderlo y de explicarlo estrictamente desde el punto de descomposición, del proceso de descomposición, que recordemos es la transformación de materia orgánica en inorgánica. ¿Dónde se ve favorecido este proceso? En ambientes con temperaturas más bajas o en ambientes con temperaturas más altas. ¿Mm? En ambientes con temperaturas más altas. Bien. Bien. ¿Entendieron todo? Sí, profe, sí se entendió. Sí, sí. Sí, Es profe. importante, por eso es que les digo suelo, hay que ir todos los días un poquito, pero es importante pensar dónde estamos parados. Esta materia orgánica es la materia orgánica que está sobre el suelo, que luego, más adelante, va a sufrir procesos que la van a transformar. Esta materia orgánica podríamos pensarla en el factor formador organismo, porque esa materia orgánica tiene su origen ahí, en ese factor formador, ¿sí? En el factor formador organismo, vegetación. Por ejemplo, porque estamos hablando de bosques y praderas, o pastizales si quieren. Pero ahora pensemos, nos ubiquemos en ese lugar. Más adelante, para hacerlo más complejo a esto, vamos a ver que materia orgánica también la vamos a ver dentro del suelo, entre las partículas minerales que forman el suelo. O sea que lo vamos a ver a una escala de mucho más detalle. O sea, lo vamos a ver como en microscopio. Pero ahora esto es a una macroescala. ¿Sí? ¿Qué pasa con la vegetación en ambientes más fríos y qué pasa con la vegetación en ambientes más, más calurosos? No con la vegetación, perdón, con el aporte de materia orgánica muerta, si quieren, para que quede más claro. Materia orgánica muerta que se va a descomponer, ¿sí? Porque ese va a ser el inicio de procesos muy importantes que se dan lugar en el suelo. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, vamos, Sí, profe. sigamos. Bien. Bueno, Gracias. sigamos entonces, no, de nada, Matías. Bueno, y esto ya vimos. Bueno, esto ustedes ya lo saben. Los suelos desprovistos de vegetación con frecuencia son fuertemente erosionados por el impacto directo de gotas de lluvia. Fíjense, estamos hablando todavía, o estamos hablando del factor formador vegetación, organismo, ¿sí? Es un factor formador. Bueno, y acá tenemos algunos efectos que ejerce la vegetación en este caso,
acciones directas e indirectas, como por ejemplo, la vegetación interviene en la meteorización porque la acelera, aporta materia orgánica, ¿ven? La vegetación aporta la materia orgánica, condiciona la cantidad, la distribución y naturaleza de la materia orgánica. Por eso yo les hablaba que la vegetación de Puna con la vegetación de Chaco es diferente desde el punto de vista de calidad, ¿sí? Son diferentes materias orgánicas, coberturas de vegetación diferentes que van a hacerles aportes al suelo diferente. Entonces es muy importante contextualizarnos en el ambiente y pensar, a ver, ¿qué cobertura vegetal se desarrolla acá? Y si estoy frente a una vega, tengo que pensar cuáles son las características ambientales que dan lugar a que se forme esa vega. Y si estoy alrededor de un salar, seguramente que las condiciones ambientales van a ser diferentes a las de la vega. Y si estoy en la selva pedemontana, es otro ambiente totalmente diferente, con otra cobertura de vegetación, con otro relieve, con otro clima. La vegetación cohesiona las partículas, determina el desarrollo de estructura por el aporte de materia orgánica y la acción de las raíces. Y acá, en este punto, lo vamos a ver más adelante y lo vamos a desarrollar, es donde entra la transformación de la materia orgánica que viene de este aporte de la vegetación y que se transforma en humus y que cohesiona, agrega las partículas de nuestro suelo, ¿sí? Que le va a dar lugar a la estructuración, que también en muchas bibliografías se sigue llamando materia orgánica, la llaman materia orgánica del suelo, y ustedes cuando ven el aporte de la materia orgánica sobre el suelo, en realidad son las ramitas, la hojita, la hojarasca. Por eso es que muchas veces a los alumnos les resulta difícil entender este concepto de transformación de la materia orgánica que vemos, que palpamos, que se transforma en la materia orgánica del suelo que no vemos, pero que sí la logramos interpretar cuando describimos un perfil del suelo. Porque cuando vemos una buena estructura, cuando vemos una buena porosidad, cuando la densidad aparente está dentro de los límites normales, podemos nosotros estar interpretando la presencia de esa materia orgánica en nuestro suelo. No la vemos, pero la estamos interpretando. Y bueno, y de las indirectas tenemos que la vegetación actúa como frente a la radiación solar, a la lluvia, a la escorrentía superficial y todo lo que ustedes ya han visto en materias anteriores. Bueno, la fauna también, dentro del factor formador organismo, se puede dividir en macrofauna y en microfauna. La macrofauna interviene principalmente en la formación del suelo y aporta materia orgánica por todos los procesos de metabolismo que lleva adelante. Y la microfauna, como son las bacterias y los hongos, son muy importantes en nuestro suelo porque son los que necesitamos para que los procesos de descomposición de la materia orgánica se lleven a cabo, ¿sí? Fíjense cómo empiezan a necesitarse factores formadores unos de otros. Ya necesito precipitación, necesito temperatura, necesito vegetación, necesito que haya microorganismos para que se genere descomposición y que se den lugar procesos de humificación o de mineralización. Entonces fíjense cómo esto se va haciendo un poco más complejo cada vez, pero no es para nada difícil. Y si estudian, no es difícil. Bien, y el relieve, que es otro factor formador, el relieve se relaciona con la pendiente, los parámetros de una pendiente, que va a ser el gradiente o el porcentaje, como ustedes lo pueden conocer, la longitud, la forma. La longitud puede ser más larga, menos larga, corta, ¿sí? Pueden ser pendientes de bajo gradiente y una longitud larga,
que va a tener quizás un efecto de transporte de sedimentos mucho mayor, efectos de erosión mucho mayor que una pendiente de alto gradiente y longitud corta. Entonces, estos parámetros de la pendiente tienen una importancia, tienen un impacto muy grande a la hora de entender cómo se forman los suelos y por qué. También si las pendientes son regulares, irregulares. También es importante conocer la orientación en el caso de sectores montañosos, la orientación de las laderas, si son norte, si son sur, si son este o oeste, porque la orientación influye en las temperaturas del suelo y crea microclimas. En el hemisferio sur, las laderas orientadas al norte reciben más insolación que las orientadas al sur. Y por supuesto que la infiltración y la permeabilidad, el drenaje interno del suelo, ¿esto qué quiere decir? La mayor o menor cantidad de agua que drena internamente en el perfil va a depender de la pendiente y por supuesto de sus parámetros, ¿sí? Recordemos que esta cantidad de agua es el agua que va a favorecer o que va a facilitar el medio para que se lleven adelante las reacciones químicas. Yo había puesto una foto, pero no está. Bueno, si lo encuentro se las muestro. En este esquema, fíjense que está representado mediante flechas algunos procesos como el escurrimiento superficial con esta flechita verde, infiltración con esta flechita azul y erosión con esta violeta. En este sector de la loma, la parte alta, en donde la pendiente es baja, tiene un valor de gradiente bajo, la infiltración se ve favorecida, ¿sí? El escurrimiento no aparece y la erosión seguramente es mínima porque no hay escurrimiento superficial. Y en estos sectores se pueden desarrollar suelos con horizontes del tipo ABC, que ya los vamos a ver más adelante. Y a este tipo de suelos vamos a llamarlos suelos maduros, ¿sí? Suelos que tienen la presencia de un horizonte B. En este sector de la ladera, en el sector donde hay mayor pendiente, el proceso de infiltración va a ser menor. Por lo tanto, el escurrimiento superficial por la pendiente se va a ver favorecido. Y por supuesto que la erosión también. Este va a ser un sector entonces de erosión y transporte. Y va a ser un sector de pérdida, porque el horizonte superficial va a estar siendo erosionado de manera permanente. Entonces el factor formador tiempo seguramente no va a tener tanto impacto en el proceso de la apogénesis en estos suelos, razón por la cual los suelos que se pueden desarrollar en estos sectores pueden ser del tipo CR, R es la roca madre, o del tipo AC, ya vamos a ver de qué se tratan esos horizontes, ¿sí? Y esto en términos generales los vamos a llamar suelos jóvenes. Estos van a ser los suelos desarrollados y estos los suelos jóvenes. Y en este sector, en donde el relieve cambia, es un relieve cóncavo, donde no hay escurrimiento superficial, y la infiltración alcanza a saturar el lugar, ¿sí? Y es una zona de acumulación de material, porque es un material que proviene de la zona alta. No van a haber procesos de erosión, y van a poder desarrollarse suelos con mayor organización estructural, en donde todos sus elementos logren formar horizontes diferentes. Fíjense que la cantidad de horizontes en este sector es mayor,
Y este tipo de suelos, en donde el grado de diferenciación de los horizontes es muy alto, porque los procesos de edafogénesis ha sido muy intenso, vamos a llamarlo suelos seniles. Como para ir adelantando un poco, la presencia de este horizonte B me indica a mí que estoy frente a un suelo maduro. La ausencia de este horizonte B me indica que estoy en presencia de suelos jóvenes o incipientes. Y la presencia de este suelo E me indica suelos seniles. Si bien lo había puesto en la diapositiva, pero cosas que pasan no está. Bueno, eso, como para ir indicando las tipologías de perfiles de suelos, ¿no? Y acá podemos decir que a mayor gradiente, mayor escurrimiento superficial en este sector de erosión y transporte, el agua no infiltra y es mayor la erosión del horizonte A, ¿sí? No logra formarse, o si hay un incipiente horizonte A, este horizonte A es erosionado. Y acá un pequeño recordatorio, el agua que forma los suelos es la que se infiltra, ¿sí? Esta es el agua que va a entrar en juego en el proceso de edafogénesis. Y bueno, el relieve controla las siguientes propiedades del suelo: la profundidad, el espesor y el contenido de materia orgánica, la humedad del suelo, los colores de los horizontes, la diferenciación de los horizontes, el pH, contenido de sales solubles, temperatura del perfil y el carácter del material original. Recordemos que podemos tener en el Chaco material originario sedimentario, que va a estar condicionado, por supuesto, por el tipo de relieve que tenemos en ese lugar. Y el material original del cual se desarrolla el suelo es la materia prima del suelo. Es el suelo en el tiempo de cero de formación. Si recuerdan el gráfico de edafogénesis, es el primer estadio, donde está la roca madre sin vegetación, sin nada, sin ninguna organización. Y vamos a tener tipos de material parental u original o roca madre, ¿sí? Son sinónimos para que lo tengan en cuenta cuando lean bibliografía. Vamos a tener del tipo residual, coluvial, aluvial, glacial, eólico y lacustre. Esto seguramente van a tener que revisar los apuntes de geomorfología para poder recordar un poco de qué se trata cada uno. Y el material parental, como dijimos, es un factor pasivo, ya que son los otros factores los que actúan sobre él, ¿sí? ¿Cómo se forma el material original? Esto ya lo vieron en geomorfología. Las rocas, ocurre la meteorización de las rocas y los minerales que generan la fragmentación de la roca, ¿sí? Hace que las rocas se modifiquen sus tamaños, y también lo que puede ocurrir es que se sinteticen nuevos minerales, es que haya neoformación de minerales, los minerales secundarios. Y que también estos fragmentos de roca sufran erosión fluvial, erosión eólica, que los transporte desde el lugar que se formaron, los transportan hacia otro lugar y se convierten en depósitos, ¿sí? Que sería el caso del Chaco. Por último, el factor formador tiempo es un factor formador clave, ya que se necesita el paso de este para que se desarrollen los procesos de formación. Su actuación sobre el suelo se puede definir de dos formas: por la variación que experimentan los demás factores formadores con el tiempo, y por la variación de los efectos de los procesos edafogenéticos con el tiempo.
Estos procesos edafogenéticos son los procesos formadores de suelos que no hemos visto ahora, que los vamos a ver más adelante, pero sí hemos visto los factores formadores de suelo. Entonces fíjense cómo pasa de esta situación la roca madre que se fragmenta, y estos fragmentos los pueden encontrar en la bibliografía como regolito. El regolito sobre el cual se asienta una comunidad de vegetación que va a permitir la incorporación de materia orgánica al suelo. A su vez van a ocurrir reacciones químicas que van a ir agregando al suelo y permitiendo la organización de los componentes del suelo, la organización en horizontes, ¿sí? Un perfil de suelo o los horizontes de suelo que han sido más intensamente afectados por los procesos formadores de suelo se diferencian de la roca madre que le dio lugar a su formación, ¿sí? Entonces estos horizontes que se diferencian mucho de la roca madre son horizontes que han sufrido procesos formadores más intensos. En cambio, estos horizontes que se encuentran más cercanos a la roca madre y que se parecen más a la roca madre que al suelo en sí, son horizontes que han sufrido con menor intensidad los procesos formadores de suelo. Bueno, esto es otro esquema que nos habla de lo mismo. Y bueno, y acá un esquema de los suelos jóvenes, desarrollados y seniles. Fíjense que los suelos jóvenes, que son estos dos ejemplos, no tienen el B, ¿sí? No presentan la formación de un B. Son suelos incipientes. Y también son suelos que se van a parecer mucho más a al material original que les dio lugar, van a tener características físico-químicas parecidas a la roca madre que les dio lugar a su formación. Y cuando aparece este horizonte, el B, vamos a estar hablando de suelos desarrollados. Y estos suelos ya se empiezan a diferenciar de la roca madre que les dio lugar a su formación. Y los suelos seniles, que van a tener una diferenciación mucho mayor de horizontes, y a su vez, más adelante vamos a ver que estos horizontes se subdividen dentro de ellos mismos, o sea que los suelos seniles presentan mucha organización en sus componentes, por eso es que aparecen esta cantidad de horizontes. Y la presencia de este horizonte E es el que me indica que estamos frente a un suelo senil. Si lo humanizamos al suelo, estos serían suelos bebés o niños, estos serían suelos jóvenes o adultos, y estos serían suelos abuelitos. Y el tiempo, independientemente del tiempo transcurrido y a igualdad de los otros factores o condiciones ambientales, las condiciones que aceleran o retrasan el desarrollo de un suelo son las siguientes. Las que aceleran: el clima cálido y húmedo, la topografía llana en lugares con buen drenaje, material permeable, no consolidado y con baja caliza, vegetación de bosque. Y las que retrasan van a ser un clima frío, vegetación de pastos, material impermeable, consolidado, con alto contenido de caliza y topografías con pendientes elevadas. Eso en términos generales, ¿no? Bueno, y si bien al hombre no lo pusimos en los factores como factor formador del suelo, hablamos al comienzo que por todas las acciones que lleva adelante, tiene el mismo peso que un factor formador, ¿no? Y a modo de mencionarlo, porque les vuelvo a repetir, no vamos a estudiar el impacto que genera el hombre en la formación de un suelo en esta materia,
porque para esta materia el suelo va a ser un cuerpo natural que se forma por factores formadores naturales. En manejo de suelos van a estudiar ustedes cómo impacta el hombre, ¿sí? Pero ahora, a modo de mencionarlo, sabemos que el hombre realiza prácticas agrícolas ganaderas y también desarrolla proyectos urbanísticos e industriales, y que tiene muchísimas acciones que generan efectos miles. ¿Sí? Acá tienen un cuadrito que después lo pueden leer con mayor tranquilidad. Y a modo de resumen, como para ir cerrando, lo que hemos visto hoy es que el suelo es un sistema natural, es un sistema abierto, es un sistema dinámico, hay una interacción, ¿sí? Y recuerden que cuando hablamos de dinámico también tenemos que pensar en este esquema trifásico que tiene porcentajes de las componentes líquida, mineral, orgánica y gaseosa, y el equilibrio que haya entre esas componentes es el dinamismo que tengo que interpretar, ¿sí? Por eso es que se dice que es un sistema dinámico. El proceso de formación y evolución de un suelo se llama edafogénesis. A ver, esperen un segundo que están... Bueno, y el proceso que da lugar a la formación y evolución de los suelos se llama edafogénesis, y en ese proceso interactúan 5 factores formadores naturales que van a ser roca madre, clima, organismos, relieve y tiempo, que la interacción principalmente de la roca madre y el clima de un lugar es el que me va a dar lugar a un tipo de meteorización. Entonces, un ente natural organizado e independiente con constituyentes, propiedades y génesis que son el resultado de la actuación de los factores activos sobre un material pasivo, ¿sí? Que es la roca madre, relieve y tiempo. Y con eso terminaríamos esta primera clase de factores formadores de suelo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado como duda? ¿Mm? No, profe, por ahora no. ¿Están viendo el Word que estoy compartiendo? Sí, me parece que sí. El Power sale. No. ¿No? Power sí. Sale el, ahora sí. Bueno, este es el trabajo práctico. No se ve, profe. Ah, ¿no lo ven? Mm-mm. ¿Qué están viendo ahora? No, qué raro, a mí me sale que estoy compartiendo pantalla. Quedó la presentación del Word. Ah, quedó la presentación, para. Va del Power. Sí, sí, es que yo había puesto. A ver. Pantalla. Compartir. Ahora sí. Bien. Esta es la introducción del trabajo práctico. En el punto 1 ustedes deben elaborar la definición de suelo. ¿Sí? En función de esto, de lo que hemos visto, de lo que leen, ustedes deben elaborarla, deben proponer una definición. Luego leer esta afirmación y decir si está bien, si no está bien, por qué. Elaborar un cuadro comparativo entre las provincias fitogeográficas Chaco, Yungas, Punas, teniendo en cuenta las principales características ambientales: lluvia, temperatura, vegetación, material originario, no les pido altura sobre el nivel del mar, entre otros.
Entonces tienen que armar un cuadro comparativo teniendo en cuenta estas variables. Realiza un perfil topográfico longitudinal, metros sobre el nivel del mar, distancia, oeste-este de la provincia de Salta. ¿Sí? Tienen que tenerlos, lo pueden hacer desde el Google, no sé si es que manejan la herramienta del perfil topográfico, creo que se llama mostrar perfil topográfico, creo que se llama en Google, no sé si es que la usaron alguna vez, ¿no? De perfil en elevación. Sí, en el Google ustedes arman una recta, trazan una recta y aceptan, tienen que aceptar porque si la borran no les habilita, la aceptan. Y después con el botón derecho les sale la opción mostrar perfil de elevación, así se llama, mostrar perfil de elevación. Ustedes mismos pueden trazar esa transecta y generar el perfil topográfico, o si no pueden ir a sus apuntes de introducción a los recursos naturales, que seguramente tienen un corte topográfico de la provincia de Salta, desde Puna hasta Chaco, porque eso es algo que se da en la introducción. Si no lo consiguen me avisan, pero supongo que lo tienen. Y en ese perfil topográfico tienen que incluir las provincias fitogeográficas asociadas a las regiones morfoestructurales, que también es una información de introducción. Después del punto específico, factores formadores de suelos, hay que investigar y representar cómo varía la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial de una localidad representativa y contrastante de las provincias fitogeográficas del punto 3 y su relación con la formación de los suelos de este punto 3, Chaco, Yungas y Puna. Que sean localidades contrastantes, ¿no? Traten de buscar esa información para que ustedes puedan entender en ambientes diferentes qué es lo que puede estar pasando. Analizar cómo actúan los organismos como factor formador de suelos en las regiones fitogeográficas del punto 3. Acá tienen que ver, seguramente que lo que primero ven es la vegetación, ¿sí? Lo que contrasta en primer lugar es la vegetación. Fauna, no les pido que lo tengan en cuenta porque la fauna es como que es información más difícil de conseguir, y microfauna, mesofauna y todavía más. Entonces, tengamos en cuenta en este punto la vegetación. ¿Y de qué depende su mayor o menor actuación? Justifique. Interpretar los siguientes gráficos y cuáles son sus conclusiones. Bueno, esto es lo que habíamos hablado hace rato, ¿no? ¿Cómo influyen estos factores formadores, que en este caso va a ser organismo y clima, cómo influyen en la formación de los suelos? ¿Qué es lo que ustedes interpretan? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado y tratando de relacionar esto de que el agua debe infiltrar, de que debe haber un aporte de materia orgánica para que haya meteorización biológica y fragmente más la roca, y cuando la roca se fragmenta más, permite que haya una organización de los componentes del suelo, ¿sí? Traten de pensarlo, de interpretar qué es lo que puede pasar, y si se equivocan no está mal, pero al menos lo interpretan, y a partir de eso vamos armando la idea, vamos creándola, pero no tengan miedo a equivocarse y a proponer qué es lo que puede estar pasando, porque a partir de eso seguramente que ustedes van a aprender y no se lo van a olvidar más. Y a la hora de rendir un final, van a poder explicar cualquier situación, porque van a entender desde el comienzo qué es lo que pasa con los suelos.
Bueno, esto es un poco de investigación, enumerar los elementos químicos más abundantes que aporta la roca madre en la formación de los suelos, qué son los elementos traza, eso los pueden investigar, no está en la guía complementaria, pero los pueden investigar. Probablemente tengan esta información en la parte de formación de rocas de geomorfología. Bueno, un mismo tipo de roca madre puede producir distintos tipos de suelo y por qué, es lo que hablaba, es lo que dije en algún momento sobre Puna y Yungas, qué pasa con esa roca madre en un lugar y en otro lugar. Eso para que piensen. ¿Cuáles son los minerales primarios que se originan en las rocas madres y cuáles son los secundarios? Esto está en la guía complementaria, y si no está me avisan, pero está, si no me equivoco. El relieve es otro factor formador que forma... Exacto. Entonces, eso por favor lo sacan de ahí y lo completan y después revisamos entre todos. El relieve es otro factor formador. ¿Qué formas puede tener? Esquematice dichas formas y asigne un valor aproximado dependiente, ¿sí? Bueno, ¿por qué la cuenca es la unidad básica para analizar el factor relieve? Esto es algo que seguramente no solamente en esta materia, sino en muchas otras, ustedes utilizan la cuenca como unidad básica de estudio. Entonces quiero que me respondan el por qué. ¿Y qué factores influyen en la formación del suelo de una ladera? Ya lo vimos, justifiquen la respuesta. Bueno, la orientación de la ladera influye, sí, todo eso ya lo vimos, es para que lo piensen. Esquematice y justifique, ¿sí? Los esquemas aparecen. La edad y grado de evolución del suelo tienen el mismo significado. ¿Por qué? Esto me gustaría que lo piensen y después discutamos qué es lo que piensan, qué es lo que respondieron, si es lo mismo, si no es lo mismo, por qué. Elabora un esquema conceptual sobre cómo interactúan los factores formadores que originan los suelos. Lo que sí me gustaría acá es que traten de hacerlo solos, individual, y que vuelquen en este esquema todo lo que ustedes interpretaron de los factores formadores de suelo. ¿Sí? Cómo ustedes interpretan que interactúan, dónde aparece la precipitación, dónde aparece la temperatura, dónde aparece el gradiente de la pendiente, dónde aparece si es un bosque, si es un pastizal. ¿Sí? Traten de hacerlo completo y de volcar en ese esquema lo que ustedes saben y aprendieron. Y bueno, hay una actividad complementaria que es hablar sobre la historia de las ciencias del suelo, que yo les subí un video que es una introducción, es a manera introductoria. Ustedes pueden elaborar una reseña histórica más desarrollada, con mayor información y con los años marcados, así que eso lo pueden hacer. Y luego un cuestionario que les pide ciclo de rocas, meteorización, un cuestionario para que ustedes hagan un repaso de todo lo que saben, y a su vez les queda para poder estudiar. Y eso sería todo el trabajo práctico número 1. Yo trato hasta mañana de subirles el 2 y la guía complementaria 2. ¿Sí? Así ya pueden también ir avanzando con esa lectura. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y los días de consulta van a ser otros días aparte del jueves? Mira, lo ideal, lo que yo pensé, es que hacer los jueves el desarrollo del práctico y armar los tutoriales y subírselos para que ustedes tengan ahí en la plataforma. Pero no realmente me falta tiempo. O sea,
no quiero decir que lo voy a hacer porque no sé si me va a alcanzar el tiempo para poder hacerlo. Por eso es que arranqué diciendo que nos organicemos y vamos acomodándonos. Si ustedes necesitan para este práctico una consulta, porque todos tienen las mismas dudas o quieren que veamos el práctico, específicamente ustedes tienen ya terminado el práctico y me dicen, profe, yo quiero exponer el práctico y quiero que lo discutamos, nos organizamos en un día y hacemos un Zoom de 40 minutos, no hace falta que pida el aula virtual, lo podemos hacer sin aula virtual, o capaz que me la dan, ya vemos, ya pregunto. Pero es así, según la demanda que haya, vamos a ir organizándonos. Por ahora, los jueves, la clase va a ser de 16 a 18, y vamos a desarrollar el tema que corresponda, que eso va a estar en función de que si decidimos ver exclusivamente el práctico, o ver exclusivamente teoría, o la hacemos consulta, vamos a ir adaptándonos, ¿sí? Por eso es que necesito por parte de ustedes también que le pongan pilas a esto, que lean, que desarrollen, para que vayamos avanzando. Yo no puedo decir que voy a darle consulta todos los martes, porque realmente se me complica mucho a mí el tema de horario, el tema de mis hijos, todo. O sea, es muy compleja la situación en casa. Por lo pronto yo separo los jueves para ustedes, pero otros días que necesiten y que podamos organizarnos, lo hacemos. ¿Mm? Yo no sé si alguno avanzó en este trabajo práctico en el 1. ¿Mm? Sí, lo estábamos realizando, por eso eran las dudas que surgían en hacerlo. ¿Y qué proponen ustedes? ¿Mandarme las dudas por el WhatsApp y que las vayamos resolviendo, o quieren que hagamos una clase de consulta la semana que viene a acordar? Veamos, nos organizamos mediante el grupo qué día y qué hora. Y yo creo que va a ser mejor una clase de consulta para que no esté explicando el mismo tema varias veces usted. Bueno, Si no, se entonces, podría comenzar la clase y decir, estas son las consultas, y si todos están de acuerdo, y resolvemos eso, ¿no? entonces para la clase de consulta yo necesito que tengan el trabajo práctico desarrollado, ¿sí? Avanzado. Y ahora en el grupo ya está pidiéndome... Sí. No van a hacer todas las mismas preguntas, pero cada uno va a tener sus preguntas. Bueno, por eso, pero vamos desarrollándolas, no vamos a dar una clase, sino que vamos a ver las preguntas y vamos a ir respondiéndolas. Pero yo también preferiría que nos concentremos en una clase, así resolvemos las preguntas, porque si no se hace muy difícil responder a uno por uno. ¿Les parece que acordemos en el grupo el día y la fecha, el día y la hora? Que podría ser en primera instancia el martes. Sí, profe. ¿Mm? Bien, bueno. El martes entonces, ya voy a fijarme bien el horario, pero seguramente que es por la tarde. Y probablemente así de 4 a 5 o de 5 a 6. ¿Mm? De 4 puede ser, profe. Si todos están de acuerdo, de 4 a 5. Es como les dije, es como pasó al comienzo. Yo a ustedes les pido, pónganse de acuerdo ustedes y ahí me dicen qué día. Ahora me Sí, están profe, pidiendo... yo sí puedo. A las Bueno, 4 el martes. bueno, ya lo confirmamos entonces en el grupo. Ahí me están pidiendo el aula, me parece que ahora tiene el profe Campos,
¿Ustedes tienen clases con él? Bueno. Sí, profe, tenemos con él. Bueno, alumnos, hasta aquí llegó la clase. Me parece que entra otro profe ahora al aula. Hagan el práctico a conciencia, piensen, respondan a conciencia, no copien y peguen, escriban ustedes, desarrollen ustedes, piensen ustedes, y no importa si se equivocan, porque acá lo importante es razonarlo entre todos y llegar a la respuesta. No todas las respuestas van a ser la misma, capaz que sale alguno con alguna justificación y que si lo pensamos puede ser que ocurra, que esté justificando esa situación. Así que no tengan miedo a equivocarse, piensen, razonen y desarrollen el práctico. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, los veo el martes por lo pronto. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, hasta el martes Bueno, entonces. chicos, nos vemos. Bien, Bueno. profe. Chao. Chao, adiós. Hasta Chao, luego, profe. profe. Adiós, que estudien bien. Bien.